familia Yum? Bienvenidos una vez más a una transmisión de Yum TV a través del Instituto Universitario Mexiquense, la Universidad Yum. Y como cada lunes quiero comenzar agradeciendo al Consejo Directivo, que es la parte primordial que nos ayuda a que este programa pueda estar al aire, a que este programa pueda realizarse. Ahí al ingeniero Michel, al ingeniero César, al ingeniero Antonio, muchísimas gracias por la oportunidad. Y por supuesto también agradecer a toda la gente que está detrás de todo esto, profesores, alumnos y toda la gente que nos ayuda. Muchísimas gracias. Agradecer también a la gente que está en controles, ahí a el buen amigo Lalo, a Arabiel que está en controles también, a Lalo en dirección y a la gente que está involucrada en todo este tema. Muchísimas gracias. Yo soy su buen amigo Ignacio Montes de Oca, el Champi. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado y un tema súper interesante y también un poquito especial, ¿no? Que no es tan abierto, un tema que no ha sido tan abierto, pero que bien, pues el día de hoy vamos a tratar de exponerlo de la manera, de la mejor manera, y que la gente que está viéndonos a través de las redes sociales, como que se ayude a interactuar, y saber si el tema les ha pasado, o ver qué es lo que puede suceder, ¿vale? Entonces, ya está con nosotros el psicoanalista Mayen. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buena tarde. Excelente, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Ya por ahí algunos alumnos yo creo que lo ubicarán, en algún momento ya estuvo con nosotros también dando alguna plática, un seminario con los chicos de psicología y pedagogía, creo que estuvieron contigo. Hace como año y medio antes de que estuviera este rollo de la pandemia. Estuvo él con nosotros, así que bienvenido una vez más. Y bueno, antes de comenzar y caer al tema, pues me gustaría que te presentes, que nos platiques qué haces, a qué te dedicas. ¿Qué tal? Buena tarde. Para mí es un gusto estar aquí en You. Primero que nada quiero agradecerle a la licenciada Claudia Moreno por la invitación. Es mi segunda vez en esta magna institución. Y bueno, yo soy psicólogo de formación, pero me he dedicado en los últimos 12 años a la práctica clínica privada como psicoanalista lacaniano, atendiendo a niños, adolescentes, adultos y parejas, ¿no? Actualmente pertenezco a una asociación mundial que se llama Lapsus de Toledo en España, que se dedica a la práctica y divulgación del psicoanálisis a nivel internacional, donde hemos promovido la cuestión de la transmisión, la escritura, a partir de lo que se llama monólogos femeninos, las voces contra la violencia, y una serie de publicaciones, una serie de textos que tratan sobre la transmisión de la clínica y la práctica analítica a partir de la propia experiencia. Eso es lo que nos dedicamos. Excelente, Carlos, pues muchas gracias por darnos una introducción de quién eres y por qué estás aquí, ¿no? Realmente traemos, como bien han visto desde que iniciamos este programa, tratamos de traer gente especializada en el tema, gente que realmente nos ayude, gente que nos aporte y sobre todo gente que nos ayude a solucionar a veces los temas que aquí se tocan. Y bueno, pues el día de hoy el tema, como les decía, un poco un tema realmente importante. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la prevención contra la violencia infantil, Entonces, pues si nos comienza a hablar un poquito de eso, ¿qué nos traes preparado para el día de hoy, Carlos? Claro que sí, con gusto. Bueno, de entrada, antes de entrar de lleno al tema de la prevención del abuso sexual infantil, me gustaría empezar con una situación que me parece realmente importante y que tiene que ver con el cuidado de la infancia. ¿Por qué es importante, antes de empezar a tratar este tema, el cuidado de la infancia? Bueno, porque desafortunadamente hoy en día tenemos claro que las personas que son atacadas o que son abusadas son niños que están en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta situación? A que en muchas ocasiones en casa justamente no se le ha prestado la escucha, la atención, el cuidado suficiente para que este niño pueda lograr establecer un lazo de confianza, pueda hacer uso de su palabra y pueda lograr constituirse como un sujeto, ¿no? De entrada me gustaría hacer esto de manera un poco más coloquial, en el sentido de que podamos transmitir un poco a los padres, a los estudiantes, porque al final de cuentas no podemos hablar de tecnicismos a la hora de la clínica. Lo importante es que los padres puedan entender qué está jugando en esta dinámica y que también los profesionales de la salud, en este caso los psicólogos, puedan ver de qué manera se trabaja este tema clínicamente, que es un tema muy importante, es un tema que me parece que desde hace muchos años existe, el abuso sexual infantil. Aquí la principal situación es que vamos a hablar tanto de qué pasa cuando un niño es abusado, como cuando
podemos qué hacer para prevenirlo, ¿no? Pero bueno, de entrada les decía, la importancia del cuidado de la infancia tiene que ver con que pensemos que el niño es un sujeto en constitución. ¿A qué nos referimos con un niño cuando un niño es sujeto de constitución? Bueno, que un niño no viene solamente al mundo, nada más porque sí. Un niño nace a partir de la palabra de los padres, a partir de aquel momento en que los padres establecen que en algún momento van a tener un hijo, en ese momento el deseo está puesto en ese sujeto por advenir. Y hay algo muy importante que lo signa, que lo marca, que es la palabra. La palabra funda al sujeto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando unos padres se enteran de que van a ser padres, valga la redundancia, empiezan a esperar a este hijo con un anhelo muy importante, con un anhelo, con una ansia muy grande, podríamos decir. Y ahí lo que está jugado es la cuestión de cómo los padres, a partir del deseo, van dándole cuerpo y estructura a ese pedazo de carne, ¿no? Porque el niño en un primer momento es un pedazo de carne, es vísceras, sangre, corazón, pero necesita de la palabra del otro para que ese cuerpo adquiera un movimiento, para que ese cuerpo adquiera un estatuto, ¿no? En este sentido podríamos pensar justamente que un sujeto tiene que conquistar el cuerpo. No podemos hablar de que nacemos con un cuerpo. El hecho de nacer con un cuerpo remite a la biología. Pero nosotros como profesionales de la salud tenemos que ir más allá de eso. ¿A qué nos referimos? A que si el cuerpo se queda en lo biológico, va a haber problemas a nivel de movimiento, va a haber problemas a nivel de flexibilidad y el cuerpo no va a poder ser jugado, ¿no? Y sobre todo porque en este caso, como ustedes bien saben, al hablar del abuso sexual infantil, pues tiene que ver con la transgresión del cuerpo. Y aquí lo importante es pensar cómo el niño tramita el abuso. Cómo el niño puede tener esa capacidad o no de tramitar algo que irrumpe con las barreras corporales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, de entrada, los padres van a ser los encargados de empezar a partir de su narcisismo, a partir de su deseo, empezar a darle forma a este cuerpo. Y se empiezan a implementar ciertos anhelos, ciertos deseos que van colocando en el sujeto, ciertas expectativas. Pero hay algo mucho más importante y mucho más complejo en toda esta situación. Que a veces los padres se ven confrontados cuando llegan por una situación de demanda, donde el hijo tiene algún malestar, ya sea que no aprende, ya sea que moja la cama, ya sea que es agresivo o que llega por una cuestión de abuso. Es momento de que los padres puedan darse la oportunidad de hablar, que puedan darse la oportunidad de escucharse respecto al deseo que tienen respecto a este hijo. Porque da la casualidad que en muchas ocasiones el deseo de los padres ha sido un deseo no loable, ha sido un deseo no viable. Y en este deseo hay implicaciones de muerte, implicaciones de agresión. No siempre el deseo es un deseo de constitución de vida. Muchas veces el deseo que marca al niño es un deseo de muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué es lo importante de todo esto? Porque si bien el deseo marcó de entrada el lugar que un niño va a tener en la estructura familiar, social, escolar, si los padres se dan la oportunidad de hablar en una sesión, llámese de corte gestáltico, de corte analítico, de corte conductual, van a poder dar una vuelta a ese deseo. Van a poder estructurarlo de otra manera, van a poder darle un lugar diferente, ¿no? Porque tenemos que pensar en qué posición está colocado un niño. ¿En qué posición está colocado un niño? Esa es una pregunta muy importante, tanto para los padres como para los profesionales de la salud. ¿En qué lugar está colocado un niño? Por eso podemos pensarlo de esta manera. Fíjense ustedes, si definimos al síntoma del niño como aquel representante de la verdad parental, estamos hablando que ese síntoma responde a lo que sucede en casa. Que en muchas ocasiones es un grito desesperado de auxilio, un grito que espera ser escuchado. Y en este momento se me viene a la mente una frase de un colega psicoanalista argentino, que es Luciano Lutero, que él en su libro El idioma de los niños plantea algo muy interesante que dice: no hay posición más insoportable para un niño que la de no tener con quién hablar.
Y esa es la parte fundamental de nuestra clínica. Que a veces el niño lo que necesita es una parte de escucha, una parte de soporte, una parte donde el niño pueda empezar a desplegar su problemática sintomática. ¿A partir de qué? A partir del juego, el dibujo, la literatura, que son las herramientas donde el inconsciente del niño queda plasmado. ¿Por qué? Porque el juego es la formación del inconsciente por excelencia en la infancia. El niño, a partir de que juega, pone en escena todo lo que está viviendo, que a veces reproduce de manera pasiva o de manera activa, pero eso no es lo importante. Porque siempre que el niño pone en acto algo del orden de la repetición, siempre va a haber una diferencia. Y ahí está la parte importante de nuestro trabajo. En este caso, como analista, la función que uno tiene es de poder escuchar, acompañar la infancia, darle lugar a los padres, porque muchas veces no nos ponemos a pensar qué lugar han tenido los padres. Ejemplo de esto es el COVID-19. El COVID-19 ha sido la pandemia que ha cambiado al mundo de la noche a la mañana. ¿Y por qué lo podemos ver de esta manera? Porque justamente los padres enloquecieron los primeros meses cuando la escuela les dijo, aquí está el niño. Edúcalo, enséñale, haz la tarea y todo ese tipo de cuestiones. Y ahí es cuando los padres se confrontaron que el problema no era la docencia, que en realidad es mucho trabajo el que hay que hacer con un niño, que no nada más es lo mando a la escuela y hay que aprenda como pueda, ¿no? Entonces, el que los padres puedan tener un lugar donde puedan hablar acerca de lo que ese hijo les representa, en qué lugar está colocado, va a producir un movimiento en la estructura parental, en la estructura familiar, y el niño va a empezar a tener posibilidad de movimiento. Entonces, por eso la invitación podría ser que los padres se animaran a poder hablar de las experiencias que viven con sus hijos, buenas o malas, porque no estamos para juzgar, para criticar, estamos para acompañar, para hacer un soporte, para darle lugar a su palabra, ¿no? Y en este caso creo que uno de los errores que se comete es que muchas veces cuando se trabaja con niños no se le da ese lugar a los padres. O sea, los padres quedan por fuera. ¿Por qué? Porque el mismo terapeuta tiene miedo de cómo los va a afrontar, cómo los va a confrontar a partir de lo que va escuchando. Pero si los padres no entran a la escena analítica, en este caso en mi campo, podríamos decir que lo que no entra por la puerta, entra por la ventana. Y lo que va a suceder es que el niño se va a ir. El niño se lo van a llevar. Y nosotros como terapeutas tenemos que saber en qué momento el niño está corriendo un riesgo, está corriendo un peligro. Y la sesión de terapia es lo que lo está ayudando o le está salvando la vida. Porque muchas veces nos vamos a topar con algo que es muy fuerte, en el sentido de que los padres dicen, el niño miente, el niño no dice la verdad. Y eso tiene que ver no solamente con el síntoma de la escuela, el síntoma de la familia, sino también en el caso del abuso sexual, ¿no? Cómo poderle dar credibilidad al niño, ¿no? Que en este caso, si lo pensamos en este dicho coloquial, en esta cuestión populachera, si podremos decir así, los niños siempre dicen la verdad. Un niño no tiene tapujos para decir la verdad. Él la plasma como la siente, como la piensa. Y esa es la parte importante, ¿no? Ahora, ¿cómo pensamos la cuestión del padre y la madre? No como personas, sino como funciones. Es una función importante porque la madre en un primer tiempo para el niño es una función que le da soporte, porque no solamente se trata de alimentarlo, sino también de otorgarle mirada, voz, palabra. El primer rostro que ve un niño es el de su madre. Ese es un espejo que lo designa y le otorga un lugar. ¿Qué desea mi madre de mí? Y la madre cuando canta, cuando le habla, cuando le dice, mi bebé, te amo, te quiero, le transmite algo del orden del deseo. Pero ¿qué sucede cuando los padres no transmiten el deseo? ¿Qué pasa cuando el deseo con niños es anónimo? ¿Acaso no estamos hablando de un deseo de muerte? En el sentido de que el niño paga con su síntoma
de una manera terrible, en el sentido de que se puede caer todo el tiempo, se puede lastimar todo el tiempo, puede estar padeciendo diversas situaciones, ¿no? Entonces, siempre en un primer tiempo de constitución de un niño es importante que la madre esté ahí presente para hacer soporte al niño. Pero también llega un momento en que esa relación, esa diada madre-hijo, debe ser rota por un tercero de la ley, que es el padre. Un padre siempre va a ser estructura, siempre va a ser corte, siempre va a ser lo que ayude a la estructuración de un niño. Porque lo que tenemos que pensar las familias y los profesionales de la salud es que cuando trabajamos con niños, estamos trabajando con niños en proceso de constitución subjetiva. ¿Y qué quiere decir constitución subjetiva? Que el niño está conformando su estructura de la personalidad, si podemos denominarlo así. Ahora, en el campo analítico es muy conocido que trabajamos a partir de 3 estructuras: neurosis, psicosis y perversión. Del lado de la psicosis estamos hablando que el niño queda en el campo de la locura, queda fuera de la cultura, queda fuera del lenguaje, queda fuera de la ley. En el campo de la perversión, el niño queda como un objeto gozoso, como un objeto fetiche, donde es gozado y donde lo que va a estar jugado es una sexualidad infantil, perversa, polimorfa, que en ese aspecto hablaremos en determinado momento de la importancia de la sexualidad infantil en los niños. Porque es increíble que estemos en pleno siglo XXI y no podamos nombrar cómo se le dice al pene, cómo se le dice a la vagina. O sea, un tema tabú donde digan, no, yo no puedo hablarle de eso, porque yo soy mujer y él es hombre. Es como si de repente se pensara que los niños o los adolescentes trajeran un chip de cómo desarrollar la sexualidad, y no es cierto. Lo que nos vamos a encontrar hoy en día es que puede haber adolescentes que no sepan ni cómo usar un condón, o cómo se llama una penetración, o qué es la masturbación, y eso lleva a que lo vivan con culpa. Y la culpa va a ser uno de los principales factores que también va a estar jugado a la hora del abuso sexual infantil, porque da la casualidad que ahí, cuando un niño sufre un trauma de esta índole, lo que sucede es que experimenta esa ambivalencia de la culpa. ¿Y por qué? Porque en determinado momento el niño sintió un placer. ¿Por qué? Porque lo están estimulando, porque lo están tocando. Entonces, ahorita vamos a desplegar esa parte, ¿no? Ok, y bien, digo, para poder interrogar un poquito, licenciado, parte importante decías hace ratito, ¿no? De que dicen que a veces como hasta entre broma, pero bien dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Claro. Como tú decías, al final un niño no tiene filtros, un niño te dice las cosas como son, ¿no? Entonces, en cualquier cosa que pase, si están jugando, cualquier actividad que estén realizando, el niño siempre va a decir la verdad. Entonces, justamente el tema de prevención del abuso infantil, ¿cómo? Yo creo que la gente también en casa se preguntará, los que tenemos hijos pequeños y estamos en esta etapa de poder estar inmiscuidos en esto, como padres de familia, ¿cómo? Bien nos decías de repente cómo los niños, desde cómo juegan, cómo actúan, cómo hablan, qué es lo que dicen, Claro. pudiéramos encontrar esa parte de si están o no siendo abusados, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, es que no quiero formular la pregunta muy de que todos la podamos entender, pero ¿cuáles son los síntomas principales, el actuar principal del niño cuando tiene este tipo de situaciones de abuso sexual? Me parece una pregunta muy importante y muy puntual, sobre todo para que los padres en casa puedan detectar Así es. cuando el hijo está siendo víctima de un abuso sexual infantil Uh-huh. o cuando no. Y ese es un problema porque desafortunadamente hoy en día el profesional de la salud tiene que trabajar de una manera multidisciplinaria. Es decir, cuando trabajamos con un niño, debemos de trabajar con el fonoaudiólogo, el psicomotrista, el pedagogo, el maestro, los padres, el analista mismo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de abuso sexual infantil, el diagnóstico tiene que ser preciso y rápido.
O sea, no podemos caer en esta cuestión de que el niño asocie, que el niño despliegue, dar tiempo a que despliegue. ¿Por qué? Porque no puede apalabrar un trauma. Porque la palabra no alcanza. Ese es el problema. Entonces, aquí es muy importante que nosotros como terapeutas podamos recurrir, por ejemplo, a esta parte de, por ejemplo, las pruebas proyectivas. En psicología se lleva una materia que es pruebas proyectivas y que implica una parte de la estructura de la personalidad y que nos arroja indicadores justamente de que un niño puede ser abusado. Y en ese momento se trabaja de manera un poco más precisa. Ahora, ¿cómo detectar síntomas que estén hablando de ese indicador? Ojo, los síntomas que voy a nombrar no implican que tengan que ser un patrón. Pueden ser síntomas simultáneos que se presentan de una u otra manera, pero no es como decir primero después y después este. Pueden surgir al azar. Por ejemplo, los principales síntomas que presentan los niños es problemas para dormir, terrores nocturnos, pesadillas, angustia, falta de apetito, mojan la cama, conducta sexual desinhibida, que esa es una parte muy importante que ahorita vamos a hablar. Y también en los adolescentes encontramos síntomas que tienen que ver con promiscuidad, falta de higiene, incapacidad para estudiar, relaciones sexuales de una manera desorbitante. Y esos son los principales síntomas que se van a presentar. Ahora, creo que tendríamos que empezar justamente con la parte del diagnóstico, como bien decías ahorita. ¿Y por qué voy a esa parte? Porque el diagnóstico tiene que ver con que no clasifiquemos a un niño como un loco. Uh-huh. Desafortunadamente los profesionales de la salud nos enfrentamos en pleno siglo XXI a que aquel que va al psicólogo está loco. Y los niños y los adolescentes, incluso los adultos, dicen, yo no necesito de un psicólogo porque no estoy loco. Esa es la peor barrabasada que puedan pensar. Porque no se trata de la locura. Se trata de poder hablar, de poder tramitar, de poder darle un lugar a lo sucedido en la estructura familiar, o en este caso del niño, o en este caso del adolescente. Entonces no podemos caer en un diagnóstico que provoque una segregación. ¿A qué nos referimos con segregación? La segregación tiene que ver con que un niño sea diagnosticado y a partir de ese diagnóstico empezarle a colocar una etiqueta. ¿Cuántas veces nos encontramos en las escuelas primarias, sobre todo, donde el niño es etiquetado y dicen, es burro, es TDA, es autista, es límite desafiante, no entiende, es retrasado, ¿no? ¿Y en qué momento ese diagnóstico en realidad no obedece a eso, sino al propio abuso? Esa es la parte que debemos de cuestionar, esa es la parte que debemos de pensar. Entonces, el diagnóstico tiene que ser pensado como posibilidad. Y cuando hablamos de esta posibilidad, quiero invitar a los padres que cuando piensen en un diagnóstico, piensen como una alternativa para sus hijos que les pueda ayudar. No como algo que los va a clasificar, a tipificar, a tachar de locura en su hijo, ¿no? Sino como una posibilidad. Ahora, una cuestión muy importante que me parece que podemos entrar es que ¿qué entendemos por abuso? Esa es una de las partes principales que debemos esclarecer. Uh-huh. Si nos vamos a una definición de la RAE, podemos entender el abuso como aquella inflexión que se ejerce tanto de manera física y psicológica a una persona en estado de vulnerabilidad. Ojo, padres. Un niño es una persona en estado de vulnerabilidad. De ahí la importancia de que ustedes puedan estar acompañando a sus hijos en el trayecto del día. Es decir, no estoy diciendo que sean niñeras de ellos todo el día, pero que sí puedan dedicarle tiempo de calidad. Así sean 5, 10, 15, 20 minutos, pero que sea un espacio de calidad y un espacio de escucha donde realmente le presten importancia a lo que el niño está diciendo o a lo que el niño está haciendo, ¿no? Porque desafortunadamente el siglo XXI, con esta hipermodernidad que nos ha traído, los padres trabajan 24/7, dejan a los niños con el chofer, con la nana, con la abuela, con la tía,
con la amiga y es de, lo recojo en la noche. Y es, llego, le doy de comer, que se vaya a dormir. ¿Y en qué momento le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Cómo te fue? ¿Estás bien? ¿Algo te sucede? Esa es una parte importante, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo de esta cuestión de la definición del abuso? Porque es aquella inflexión que se lleva a cabo de manera física y psicológica. Es entonces muy importante porque en el abuso el mayor problema está a nivel psíquico, a nivel psicológico. Y en lo físico tiene que ver con que justamente es difícil detectar porque las partes dañadas justamente tienen que ver con la genitalidad del niño, donde muchas veces es sodomizado, donde muchas veces es lastimado, pero que en realidad los padres no lo notan porque incluso no lo bañan. O incluso no lo revisan. Y justamente ese es un indicador de que el niño podría tener algo. Si está sangrando, si está lastimado, si está rosado, o sea, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, ¿cómo definir el abuso sexual de manera legal? Si nos vamos al artículo 260, este nos dice, el abuso es aquel acto sexual que se lleva a cabo sin el consentimiento de la persona, sin llegar a la cópula. Eso también es muy importante, porque de repente hay una extrema confusión entre abuso y violación. Y no es lo mismo, no es lo mismo. La violación tiene que ver con la penetración justamente, donde se lleva a cabo la penetración como tal. El abuso sexual tiene que ver con el hostigamiento, con la práctica del sexo oral, con el tocamiento indecente, con todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. Ahora, si podemos definir como tal ya abuso sexual de una manera a lo mejor un poco más coloquial, a lo mejor un poco más enriquecedora, podríamos decir que es aquel acto sexual que se lleva a cabo con un niño o una niña en estado de indefensión y donde hay relación o no con el agresor y puede ser simétrica o asimétrica. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando se trata de una simetría, es que estamos en pares iguales. Es decir, un niño y una niña de la misma edad, uno empieza a abusar del otro. Una simetría. Un adulto abusa de un niño o abusa de un adolescente, ¿no? Y el abuso es cíclico. ¿A qué vamos con esto, padres? Que el abuso se puede padecer durante años. Durante años un niño puede ser abusado. Entonces tienen que estar alerta a los indicadores, a los síntomas que presenta un niño, que presenta un adolescente, para poder estar alertas y poder hacer algo en el momento adecuado, ¿no? Esa es una parte que me parece muy importante poder definir, poder pensar, para poder hacer una distinción entre abuso y violación. Okay. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de violación, ¿qué sucede? Se trata de un acto donde implica la penetración, pero donde hay coerción, hay una agresión también. Hay el uso de un arma, hay el uso de un chantaje, y no necesariamente tiene que ser varias veces. O sea, hay niños que lo sufren varias veces, pero hay personas que nada más lo sufren en una ocasión y se han sacado, ¿no? El abuso es más constante. Ahora, un detalle muy importante es que tenemos que tocar el tema del tabú, porque desafortunadamente el principal lugar donde se cometen los abusos sexuales infantiles es al interior de casa. Okay. Justo aquí me gustaría puntualizar en algo que decías ahorita, de que como padres de familia estemos al tanto de los niños, ¿no? Porque, digo, normalmente hoy con lo que decías de la pandemia, los tenemos en casa y como que tratas de, estás con ellos, no es como que van a la escuela, el maestro, muchas cosas, más niños, ¿no? Pero fíjate qué importante el hecho de que nosotros como padres de familia pongamos atención a escucharlos, una, y dos, eso es súper importante de decir, oye, que los veas, porque por ejemplo, a mí de repente si me pasa en casa, yo no soy como que el que baña a los niños, ¿no? Los baña mi esposa y si algo llegara a pasar se da cuenta, pero qué importante que podamos tener esa comunicación con ellos y ese contacto de decir, a ver, ¿qué te está pasando? Incluso muchas veces, por ejemplo, entre mujeres a veces se menciona el hecho de decir cuando comienza el periodo menstrual, ¿no? Mamá, ¿cómo le explicas? ¿Cómo le dices?
no sé, el papá con el hijo, cuando comienza a haber una cuestión de excitación en el niño, ya hay erección del pene, no sé, cosas así. Claro. Y entonces, no sé si en algún momento también, por ejemplo, toquemos ahorita esto que decías de los tabús, pero sí me quería puntualizar en esa parte que como padres de familia es importante que si bien trabajamos 24/7, si trabaja papá y mamá, es súper importante que cuando lleguemos a casa hablemos y tengamos esos 5 o 10 minutos de tiempo con los niños, pero realmente tiempo productivo, le preguntemos justamente qué hiciste, cómo te fue, y que generemos esa confianza con ellos, porque definitivamente es algo que yo creo que un niño, si bien sí siempre dicen la verdad, pero también hay cosas que se ocultarían, porque si el agresor en algún momento les dice, sí, pero no le digas a tu mamá, pero no le digas a tu papá, porque además es un ejemplo, ¿no? Yo soy tu tío, yo soy tu tía, no pasa nada, ¿no? Entonces queda entre nosotros, y también como niños en esa inocencia dicen, pues yo creo que es normal porque es mi tío, claro, es mi tía, es mi padrastro, es mi madrastra, ¿no? Entonces, qué importante que como padres de familia así puntualicemos en esto de llegar y decir, hablar con los hijos y generar esa confianza para que sean, den esta apertura a que realmente nos cuenten todo, ¿no? Y por ahí también había un comercial hace tiempo que decía, ojo, mucho ojo, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y antes de que pasemos a lo que me decías de los tabús, quiero hacer para saludar a la gente que nos está viendo. Por aquí dice Alejandra, excelente psicoanalista. Alex está estudiando psicología, me parece, con nosotros, ¿verdad, profesora Claudia? Alex está estudiando psicología con nosotros, creo que ya egresó también. Y estuvo en tu ponencia también la vez pasada. Un saludo para Ale. Saludos, Ale. Dice Horus, muy interesante manera de abordar el tema. Plantea preguntas cruciales que nos ponen a pensar lo importante que es la responsabilidad de los que rodean a los niños. Excelente, gracias. Dice por acá, como datos de alarma, supongo que era parte de lo que estamos hablando hace ratito. Dice también por aquí Carla, Carlos, gran psicoanalista, que también Carla está estudiando psicología con nosotros y también estuvo contigo en la exponencia pasada. Ya por aquí preguntas, dice por aquí Claudia, si el abuso sexual ocurre en la primera infancia, ¿puede definir la estructura de la personalidad de un niño? Creo que el tema, creo que vamos bien. Me gustaría que concretes con la parte que nos ibas a decir del tabú y pasamos a la cuestión de preguntas, porque ya tenemos como 3-4 preguntas aquí. Me parece, ¿vale?, muy importante. Adelante. Muy puntual. Y retomando el tema del tabú, yo le voy a poner con una puntuación muy importante que ahorita me hacías pensar, y lo voy a poner así: el sexo que se calla, de lo que no se habla, de lo que no se dice, ¿no? Esa es una cuestión muy importante, porque al final de cuentas te escuchabas un momento y decías, bueno, a veces es el propio padrastro, el propio tío, el propio hermano, y estamos hablando de una clínica del incesto, donde las combinaciones van hermano-hermana, padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, y es a veces ese síntoma el que, si se devela el secreto, se rompe la estructura familiar. Y esa es una cuestión muy delicada, porque por eso muchos niños callan durante muchos años, porque ¿qué sucede? Si un adulto es aquel que se ha propuesto darle la confianza, el cuidado, y de repente lo tocan, rompe, traiciona esa confianza, y el niño no puede volver a confiar en nadie. Entonces, ¿cómo le dice un niño, mamá, mi papá me está abusando? Si la madre se expresa del padre como el amor de su vida, como el hombre que la ha sostenido todo el tiempo. O pensemos en el caso del padrastro. ¿Qué sucede cuando un padrastro viene a rescatar a esta familia, en el sentido de que a partir de que él nos aceptó en su casa, tengo comida, tengo un techo, tengo un lugar donde vivir, tengo juguetes, tengo todo este tipo de cuestiones? Porque justamente, ¿qué sucede? Que entra el chantaje de por medio, ¿no? Y justamente en ese chantaje, ¿qué es lo que el agresor dice? Si tú dices algo, tu papá y tu mamá se pueden morir. Si tú cuentas algo, la policía te va a llevar. Si tú cuentas algo, no te van a creer. Porque no te van a creer. Me van a creer a mí. Y yo te lo estoy diciendo de esta manera, que hago coerción en ti para que entiendas que cualquier movimiento que hagas
el que va a correr más riesgo o el que va a pagar las consecuencias eres tú. Entonces el niño está expensas de una gran vulnerabilidad. De una vulnerabilidad que a veces el gran problema es que una vez que inicia el abuso, no puede salir de las garras de ello. Porque cómo lo afronta, cómo lo tramita, cómo poder apalabrar ese tipo de situaciones. Y sobre todo hablando de que en estos tabús que mencionábamos justamente hace un momento, creo que es importante que podamos decir que en siglo XXI el tema de la sexualidad es un tabú. ¿Cuántas veces al consultorio nos llegan padres que cuando uno les pregunta ¿y su hijo se masturba? ¿O su hijo ya inició vida sexual? Es como de no tengo ni la más mínima idea. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí ve pornografía. Quiero pensar que sí ha tenido sexo con su novia, ¿no? Pero es llamativa la postura donde les cuesta trabajo hablar de ese tema. Y el gran problema de eso inicia en la propia infancia y en cómo se nombran las cosas. Justamente ahorita recordaba que el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, como bien lo sabemos, él decía, en temas de sexualidad, nombro al pan pan y al vino vino. Uh-huh. Y eso me parece fundamental, padres. ¿Por qué? Porque tenemos que nombrar las partes del cuerpo como son. O sea, ¿qué es esa? De repente escuchamos que al pene le dicen pichilín, ¿no? O a la vagina le dicen conchita. Y esos son términos inadecuados. Las cosas se nombran como tal, ¿no? Las cosas se nombran como tal, pero de repente hay un tabú de poder nombrar esa parte de la sexualidad. De poder decir, cuando alguien te toca tu pene, debes de prohibir ese tipo de situaciones. No, no es correcto. Nadie te puede tocar, nadie te puede transgredir. Ahora, creo que es muy importante, hablando del tema de la sexualidad y de estos tabús, que podamos pensar lo siguiente, y tiene que ver con esta parte de que los padres tienen que entender, y los profesionales de la salud también, que un niño que está en constitución entre los 3 y 5 años atraviesa un periodo de sexualidad que podemos decir perversa polimorfa. Es decir, el niño tiene curiosidad respecto al sexo de los padres. Trata de espiar cuando la madre se baña, cuando los padres tienen sexo. O sea, viene el tema de la pregunta por los bebés. Viene la curiosidad por espiar los genitales de la compañera de la escuela. Y eso no es una depravación. No hagamos sentir al niño como un depravado, porque eso le hace sentir culpa. Lo que el niño está haciendo es explorar su cuerpo, conocer su cuerpo. Y esa es una parte muy importante, porque si el padre o la madre responden como cuestiones de lo que estás haciendo es una porquería o lo que estás haciendo es un pecado y te vas a ir al infierno, lo que van a provocar es que en automático la sexualidad se empiece a vivir con culpa. Y cada vez que un niño se toque, se masturbe, o un adolescente, lo va a vivir con culpa. ¿Cuál es la mejor respuesta de los padres ante un hijo? Es poderle decir al niño, no está mal, pero hay tiempos y momentos. Esto tiene que ver con tu intimidad, con tu cuidado. Entonces, esto bien lo puedes hacer cuando estés en tu habitación, donde nadie te moleste, ¿no? Porque ¿hasta qué punto es válido también que los padres se entrometan en la sexualidad de un niño? Tenemos casos donde la madre del niño tiene 6, 7 años y todavía se baña con él. Uh-huh. Y viene una cuestión de no pasa nada porque somos una familia pura, sin malos pensamientos, pero no tiene que ver con eso. Los padres tienen que entender que a la edad de 6, 7 años tiene que haber ya establecido ciertos diques morales que tienen que ver con esta cuestión de tú no puedes andar desnudo por la calle, tú no te puedes cagar donde tú quieras, tú no te puedes mirar donde tú quieras, tú no te puedes tocar el pene delante de la gente, ¿no? Entonces, el que el niño pueda entender esa situación y el que los padres tienen que entender que el niño tiene que tener autonomía en determinado momento de respetar su espacio, de respetar su intimidad, porque si no, ¿qué sucede? Hay una ruptura del pudor. Y esa ruptura del pudor justamente está jugada también en el abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque lo que el agresor hace es colocarse en el lugar de seductor. Y se lo pinta de una manera muy interesante. Esto es amor. Esto es cariño.
esta es la manera de que te demuestro cuánto te amo. Y ahí vamos a romper un tabú muy importante. El agresor no es una bestia. Muchas veces se piensa que el agresor es aquel que no tiene estudios, que tiene 1000 problemas, cuando en realidad el agresor puede ser la persona más funcional y más reconocida de la sociedad. Puede tener un empleo, una familia bien establecida, un trabajo bien hecho y sin embargo es un agresor. ¿Pero por qué es un agresor? Porque justamente me parece que esto nos remite una vez más al tema de la familia, en el sentido de que esta persona que se convirtió en agresora padeció el mismo abuso a mano de un tío, a mano de un primo, a mano de un padre, conjugado a la violencia psicológica, a la violencia física, el tema del alcoholismo, el tema de la drogadicción, y él entendió que esa es su manera de amar, que esa es su manera de querer. Ahora, ¿por qué no poder pensar la sexualidad del agresor como una sexualidad infantil? ¿Por qué utilizar a un niño como objeto y no a un adulto? Muchas veces la inseguridad es lo que no le permite establecer una relación con un adulto, porque es una relación de compromiso, es una relación donde la persona te puede decir que si quiero y que no quiero, a qué estoy dispuesto a llegar. Y con un niño es esta parte de decir, hago contigo lo que quiera, estás sometido a mi placer, ¿no? Y con eso voy a jalar la pregunta de Claudia, que me parece muy importante, que es algo que justamente creo que por eso dije que sí venía, en el sentido de que ¿qué efecto podría tener el abuso de un niño en la estructura de la personalidad? ¿No? Yo creo que aquí es importante que sepamos hacer una diferenciación. El niño conforma su estructura psíquica entre los 3 y 5 años. Ahí es como el niño se va a definir como un neurótico, como un psicótico o como un perverso. Y la diferencia va a ser cómo irrumpió ese trauma al momento de que está conformándose esa estructura. Por ejemplo, podremos encontrar una persona que sea neurótica, pero que viva una sexualidad sin límite, que esté de cama en cama, de costón en acostón, o que viva una sexualidad de riesgo, sin protección. Esa es una cuestión bastante importante. Ahora, me llama la atención la pregunta porque tiene que ver con algo que es muy cierto y que de repente no se piensa, y que el profesional de la salud también lo debería de pensar. ¿En qué momento el niño vive el abuso no como un trauma de violencia en apariencia? Hay casos donde el niño sufre el abuso y solamente lo puede resignificar en la adolescencia. Y dice, a partir de que escucho cómo es la sexualidad, alguien abusó de mí. ¿Y por qué se va a dar de esta manera? Porque recuerden, padres, que el niño está viviendo su sexualidad infantil y que si alguien lo estimula y que si alguien lo toca, va a responder con excitación, porque es una cuestión de deseo, es una cuestión biológica. Y con eso no estoy diciendo que el niño busque esto, pero el niño experimenta hasta cierto punto cierto placer. Ahora, no es lo mismo que el agresor llegue a violentar al niño, a pintárselo de una manera como por ejemplo decía hace un momento. Esa es una forma de amor. Y como te quiero, lo vamos a hacer, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, los efectos que puede tener a nivel de estructura me parece que impactan justamente en la conducta. O sea, impactan en la conducta de cómo se va a afrontar esa situación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de abuso sexual infantil estamos ante una clínica del trauma. Ante una clínica del trauma, y esa es una parte muy importante, porque un niño cuando es abusado, el placer es tan inmenso que se rompen las barreras corporales. Y el niño no tiene la palabra de cómo tramitar esa sensación. Por eso es traumático, por eso deja una huella. Por eso deja esa marca ahí, porque el niño no encuentra la manera de cómo tramitarlo. Y el trauma rompe con el tiempo, rompe con la memoria y rompe con la palabra. La palabra se desgarra. Entonces, muchas veces la persona se encuentra en la imposibilidad de hablar. Entonces, ¿qué nos corresponde como terapeutas? Hacer un acompañamiento y escuchar lo que esa persona tiene que decir. ¿Por qué? Porque da la casualidad que cuando uno escucha
la persona va a tener esa posibilidad a partir de un lazo transferencial, a partir de un lazo de confianza, de poder hablar las veces que sea necesario de lo sucedido. Y eso es lo que le va dando una vuelta a la situación traumática, es lo que lo va haciendo que tome otro lugar, que tome otra manera de afrontarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una clínica del trauma, el accionar del analista, del terapeuta, tiene que ser inmediato. O sea, no podemos esperar, porque el niño lo está viviendo como si fuera el día de hoy, Claro. a pesar de que pasó hace 5 años, hace 10 años, pero el recuerdo está muy fresco. Ahora, si bien hay mecanismos donde el niño puede dejarlo sepultado, puede dejarlo reprimido, puede haber olvidado, resulta ser que cuando es adolescente o cuando es grande, un aroma, una situación, despierta el recuerdo, dispara el recuerdo. Y justamente ahí viene otra vez el golpe del trauma de decir, me violaron. Exacto. Me violaron, ¿no? Porque muchas veces las personas, no todas tienen la oportunidad de nombrar el abuso. Muchas cargan el resto de la vida con eso, pero lo sintomático tendrá un efecto sobre el cuerpo. Entonces, esto me recuerda a la famosa psicoanalista Françoise Dolto, que es una psicoanalista parisina ya fallecida, y ella decía algo muy importante respecto a los niños, y decía, cuando la palabra se detiene, la conducta habla. Fabuloso, fascinante. ¿Por qué? Porque si uno de nuestros hijos, si uno de nuestros niños está como haciendo una conducta que no va de acuerdo al contexto familiar, de acuerdo a la edad que tiene, es indicador de que algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones el niño que muestra una sexualidad extrovertida es indicador de que algo está pasando. No es normal. Okay. No es normal. Y es muy curioso porque a mí me ha tocado ver tanto en la clínica como en el espacio social casos donde justamente los niños están haciendo algo del orden de lo sexual. Y mi pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿No? Ejemplo. Una ocasión en un jaripeo, cosas así por el estilo, hay un payaso y hace un concurso de niños, ¿no? Y le dice a los niños, va a ganar aquel el que mejor haga un striptease. Y sale un niño de 4 años con una seguridad a empezarse a quitar la ropa y empezar a lanzarla, que decías, este niño en algún lado vio esto. Lo vio. Sí, ¿Dónde? Claro. ¿Dónde ve esto? O sea, ¿qué niño entiende perfectamente qué es lo que sigue? Ajá. Que tiene que quitarse la ropa. Incluso ¿no? desde la palabra stripper, ¿no? O sea, ¿qué niño de 3, 4, 5 años sabe qué es un stripper? ¿Sabe qué es hacer un striptease, no? O cosas así. Claro, Entonces, que dices, ¿por qué un niño de 5 años lo entiende? así es. Porque Claro. seguramente en casa alguien se lo transmitió o alguien se lo enseñó. Claro. ¿No? Yo quiero pensar, ¿no? A veces si no en casa, en algún otro lado, si lo Claro. dejas con los tíos, con los primos o cosas así, Con el en vecino. con el vecino o con gente que lo cuida, digo, en algún lado tuvo que haberlo visto, ¿no? Claro. Entonces, mira, por acá tenemos algunas otras preguntas. Ujú. Igual ya casi en la recta final, dice por acá, Jackie Lugo, saludos también. Jackie Lugo, Alejandro Martínez, dice por acá Jackie Lugo, ¿cómo deben reaccionar los padres de niños que fueron abusados? Es decir, ¿qué es lo que debemos decirles ante una situación así? Leo las preguntas por si podemos enlazar algunas. ¿Cuál sería el papel del educador en la prevención del abuso sexual infantil? Ujú. Y por acá es otra pregunta igual Jackie. ¿Y a partir de los cuántos años debemos hablarle a nuestros hijos? Esto creo que es importante. Sobre sexualidad. ¿Cómo podemos hablarle a un niño de 3 a 7 años sobre sexualidad? Entonces nos pregunta qué podemos decir los padres de un niño a un niño que es abusado y a partir de qué edad se puede comenzar a hablar de sexualidad. Y la otra, ¿cuál sería el papel del educador en la prevención del abuso sexual? Claro, me parece preguntas también muy puntuales y muy enriquecedoras para nosotros como terapeutas, como del campo y de la profesión, porque número uno, por ejemplo, si lo hablamos en el campo de la educación, me parece que si los educadores hacen campaña de concientización de que esto realmente pasa, y sobre todo, no solamente en la ciudad, sino en los lugares más alejados, porque es donde más se comete el abuso. Sí, claro, en provincia. O sea, en provincia es donde más abuso se comete y se ve como algo normal, ¿no? O sea, incluso
cómo a veces nos encontramos que dentro del abuso sexual infantil no solamente está el agresor, hay más cómplices. Muchas veces la madre permite que el hijo o la hija sea abusado por mantener al hombre ahí con ella, a pesar de que no le dé mirada, a pesar de que no le dé lugar, a pesar de que no le dé ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que puedan orientar a los padres en el campo de la educación a hablar de sexualidad con ellos. Sobre todo que puedan... ¿Cómo hablar de sexualidad con un niño? Con un niño no podemos llegar con un libro de biología y decirle, mira, este es el aparato reproductor masculino y este es el femenino. No, sino explicarle al niño y sobre todo preguntarle, ¿qué entiendes tú por esto? Okay. ¿Qué entiendes tú por pene? ¿Qué entiendes por vagina? ¿No? Porque muchas veces, pienso cotidianamente, ¿no? En este ejemplo que a lo mejor muchos hemos escuchado cuando llega un niño y le pregunta a su abuela, ¿no? ¿Qué es un pene? Y la abuela le empieza a dar una cátedra de educación sexual y todo ese tipo de cuestiones. Y cuando le pregunta, ¿dónde lo escuchaste? Y decía, bueno, es que en algún lugar dijeron que su alma no pene. Claro, o sea, claro. ¿cómo a veces los padres tienen que entender que el niño tiene un contexto? Y hay que aterrizarnos al contexto del niño, porque si no, no va a funcionar. Va a haber un choque de ideas, nos vamos a cerrar y vamos a bloquear al niño. Entonces, es mejor preguntarle al niño, ¿qué entiende sobre la sexualidad? Porque hoy en día lo irónico de esto es que el niño ya no tiene esa curiosidad de antes. Claro. Ya el niño ya lo sabe todo. Sabe de masturbación, sabe de sexo, sabe de penetración, sabe de pornografía, sabe que es un pack, sabe que es una... O sea, la sexualidad ya no tiene un límite, ya no tiene un preámbulo. Todo debe ser visto, todo debe ser desnudado, ¿no? Y ya no deja nada a la imaginación, y ese es un problema. Y el problema creo que también radica en el hecho de que hoy yo creo que los niños también saben toda esta información por todo el acceso que tienen a internet, a búsquedas, ¿no? Niños ya de 3, 4, 5 años que ya tienen una tablet, que tienen un teléfono, y ahí no hay como una restricción. No hay restricciones, no hay candados, ¿no? El niño se mete y va a ver todo lo que pueda ver, y entre más cosas le llaman la atención, más le va a ir picando, y aparte un dispositivo donde tú te metes a ciertos temas, el internet en automático te dice, a esta persona le están interesando estos temas, entonces mañana le voy a mandar más información de lo mismo. Entonces cuando un niño empieza a escarbar sobre todo esto, pues más información le va a ir llegando, y evidentemente que al rato, por eso luego dicen que los niños nacen con otro chip, pues lejos de que nacen con otro chip ya tienen mucha información a su alcance, ¿no? Muchísima información que a nosotros como adultos, como gente de los 80s, 90s, en su momento no teníamos acceso a todo esto, ¿no? Esa información. Así es. Entonces, por acá también tenemos, ya estamos cerrando, gracias a toda la gente que está participando, que está mandando sus preguntas. Dice por acá también Alejandro Martínez, saludos familia Yum, excelente tema, muchas gracias. Luisillo Apresa, saludos. Dice Alejandra, el abuso interfiere, y bueno, yo creo que con estas dos preguntas vamos a ir concluyendo que tengo aquí. Dice, el abuso interfiere directamente y creo que es importante, en la elección de la sexualidad de los niños. Y la otra dice, bueno, cómo hablarle a los papás de la víctima sobre que su hijo sufrió abuso sexual. Bueno, esto creo que para responder sería algo que tendría que hablar el experto ya directamente con los papás, ¿no? Uno es difícil poder hacerlo, pero creo que la pregunta que hace Alejandra es importante. ¿El abuso interfiere directamente en la elección de la sexualidad de los niños? Claro. Antes me voy a regresar tanto a una pregunta que hizo Jackie, que me parece fundamental. Es cómo los padres pueden hablar justamente del abuso con el niño. Entonces, ¿por qué me parece importante esa parte? Porque los padres, si responden con su escucha y no con una cuestión moralista, sobre todo de quitarle esa responsabilidad, es decir, tú no eres el responsable de lo que te pasó, de entrada el niño se va a sentir protegido, se va a sentir cuidado. Porque si los padres responden de seguramente tú lo provocaste, porque ese es el problema. Hace un momento hablaba del niño seductor, ¿no? Que ese es un problema, porque el agresor dice, es que el niño me sedujo. Pero ¿en qué momento el niño accede al comercio sexual? Justamente porque siente que no tiene una mirada, siente que no tiene un lugar, baja autoestima, no hay un acompañamiento, no hay un lazo amoroso. Entonces,
esas son formas que él aprende, que son formas de querer. Entonces, si los padres prestan su escucha a poder decir, esto no es tu responsabilidad y tiene solución, de ahí vamos a estar en ganancia con este niño. De ahí vamos a estar en un terreno de gane porque el niño, ¿qué va a sentir? Confianza. Es decir, tengo credibilidad de lo que mis padres me están diciendo. Porque desafortunadamente cuando un niño es abusado, casi el niño es de, pruébaselo. Pruébale a la persona que estás diciendo que realmente te hizo eso. Y el niño, ¿cómo nombro que mi padre abusa de mí? Sí, claro, y a esa edad tan indefensa, ¿no? Exacto, ¿verdad? Que de verdad es una indefensión tremenda. Y que lo voy a enlazar con esta otra pregunta que me parece fundamental. Más que tenga un efecto en la sexualidad, yo lo pondría que el abuso, dependiendo en qué etapa se haya dado, va a tener un efecto sobre la elección de pareja. Es decir, si el niño entre los 3 y 5 años sabemos que está atravesando lo que famosamente conocemos como complejo de Edipo, que el complejo de Edipo a partir de la literatura tiene que ver con el enamoramiento del hijo hacia la madre y de la hija hacia el padre, ¿no? Esa es la tragedia de Sófocles. Pero analíticamente hablamos de una historia de deseo más que nada. Y si el niño, que es una etapa necesaria la que tiene que transitar por este Edipo, pero aún no lo ha resuelto, la elección de la pareja puede ser homosexual justamente. ¿Por qué? Porque provoca una fijación. Es decir, si a mí me viola un hombre o me abusa un hombre, voy a crearme una fijación con él, viéndolo como si eso fuera lo ideal para escoger. Entonces, tiene ese efecto en la elección de pareja. Ahora, no es lo mismo si el abuso fue cometido después de ese periodo. Si el abuso fue cometido después de los 6-7 años, el niño ya cerró su estructura. Ya tiene una primera elección definida, entonces, por lo tanto, su elección podrá ser heterosexual. Okay. O sea, es la parte interesante de esto, ¿no? Cómo tiene un efecto el abuso en la elección de pareja, cómo tiene efecto en la autoestima, cómo tiene un efecto en cómo la persona va a afrontar sus relaciones. Porque el problema es que cuando una persona cae en una situación de abuso, lo que hace es repetir patrones. Y resulta que todas las parejas que tiene son abusadoras. Y no hay posibilidad de romper con eso. ¿Por qué? Porque justamente no ha habido una posibilidad de darle lugar a que tramite esa parte dolorosa, esa parte que dejó una marca y una huella ahí, ¿no? Ok. Excelente, pues ahí está la respuesta a la gente que estuvo haciendo llegar sus comentarios, sus preguntas. Esperemos que les hayamos podido ayudar o solucionar. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos cerrando, vamos concluyendo. Muchas gracias aquí. Dice Lima, parece así. Muchas gracias, soy Miss de Maternal y me ayudó mucho esta conferencia. Excelente psicoanalista. Dice Ángeles López, excelente tema, muchas gracias. Luisillo ya lo había puesto, saludos, Luisillo Apresa, y creo que pues ahí la gente que nos estuvo viendo, nos estuvo comentando, gracias por compartirlo. Y pues para concluir, licenciado, pues algo que en lo que quieras, con lo que quieras cerrar, con lo que quieras concluir. La verdad es que es un tema que nos da para mucho, ¿no? Yo creo que entre más vayamos abordando alguna idea, algún tema, la gente que nos está viendo va a sacar más preguntas, ¿no? Entonces, yo creo que no será, bueno, en algún momento por ahí con la producción analizaremos para poder hacer como la segunda parte o algo así, porque sí nos quedamos creo que con muchas dudas. Esto da para mucho, pero bien, tenemos el tiempo contado, así que si nos ayudas a poder cerrar, a concluir, licenciado, que algún consejo a los padres de familia, a la gente que nos está viendo. Claro, a mí lo que me parece importante, padres, es que le den la oportunidad a sus hijos de poder escucharlos, de poder acompañarlos, de poder creerles en lo que les está sucediendo, en lo que están diciendo. Un niño necesita del apoyo, tanto emocional como moral, de un padre para que sea un soporte. Entonces, no los dejen solos, acompáñenlos, escúchenlos. Y eso justamente me parece que ahí está la mayor prevención de este tipo de situaciones. En que podamos escuchar a nuestros niños, a nuestros hijos,
y a partir de ello poderlos llevar a que afronten una situación tan conflictiva como esta. Ese es el principal mensaje que yo les daría. Excelente, pues muchas gracias y antes de hacerle la entrega de su reconocimiento, justamente la parte que decíamos retomando aquí una pregunta que nos hacía a partir de los cuántos años, porque tiene una pregunta donde yo les decía ¿cómo deben reaccionar los padres que fueron abusados? Es decir, ¿qué es lo que debemos decirles ante una situación así? Por ahí había una pregunta donde decía que cómo decirle a los padres de familia, y justamente aquí me gustaría, dice, ojalá lo podemos ver más seguido al maestro Mayén abordando este tema y otros más, dice Jackie Lugo. Pues yo creo que justamente lo que decíamos, no es un tema que nos da para mucho, claro. Y justamente las personas que en algún momento pues requieran de este tema, de este tema, requieran ayuda, pues igual dónde te podemos encontrar, cómo te podemos localizar, igual en algún momento ahorita terminando la transmisión ahí en los comentarios vamos a dejar alguna red de contacto, pero pues dinos cómo nos podemos comunicar contigo. Claro que sí, bueno, a mí me pueden contactar primero por mi número telefónico, que es 7223-994916, que es mi número personal y podemos concretar una cita. Ahorita por cuestiones de pandemia estamos trabajando de manera online, o a partir de mis redes sociales como es de Facebook, me encuentran como Carlos Mayén, y sin problema me pueden mandar un mensaje de Messenger y ahí podemos hacer contacto respecto a alguna duda, aclaración o incluso una consulta. Excelente, pues ahí búsquenlo como Carlos Mayén. Igual ahorita en algún comentario aquí en la red social les vamos a hacer la etiqueta para que ahí puedan encontrarlo, igual para que tengan su número de contacto y pues personas que tengan duda, que necesiten justamente estos temas de ayuda, pues puedan acercarse con los especialistas que el día de hoy con el psicoanalista Carlos Mayén que estuvo acompañándonos. Pues ahí está también pues su comercial también para que lo puedan contactar y puedan trabajar con él. Claro que sí, con gusto. Así es que pues muchas gracias y bueno, hacemos entrega de su reconocimiento, que a lectura dice ahí no sé ni cómo estoy, pero el YUM Instituto Universitario Mexiquense otorga la presente constancia por haber sido como ponente en el mes del niño del 5 al 30 de abril en el tema prevención del abuso sexual infantil y secuelas de la violencia intrafamiliar a maestro Carlos Antonio Mayén Victoriano, el Calimán de Estado de México, 19 de abril de 2021, firma el ingeniero Michel Martínez Arellano, rector de la Universidad YUM. Así que muchísimas gracias, licenciado. Le hacemos entrega aquí de su reconocimiento para uno más al currículum ahí para que esperemos pueda ser de gran ayuda, claro, y sobre todo pues agradecer que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, para mí ha sido un placer. Excelente, muchas gracias, profesor. Y por ahí también tenemos otro comercial. Nosotros, bueno, recuerden que tenemos más de 10 licenciaturas, maestrías, doctorados. Ahí ahora sí ahí está, licenciaturas, maestrías, doctorados. Por supuesto también bachillerato en 3 modalidades: bachillerato escolarizado, bachillerato sabatino y bachillerato examen único. Licenciaturas sabatinas escolarizadas en línea, maestrías y doctorados escolarizados, sabatinos en línea o semipresenciales. Y búsquenos ahí nuestra red de contacto. Aparecemos como Universidad YUM o los teléfonos también unos 71 50 53. Mensualidades congeladas, lo más importante, que nosotros sí tenemos mensualidades congeladas. No vamos a tener problemas de que anden luego acá afuera diciéndonos que haciendo plantones que subimos las colegiaturas. Nosotros sí tenemos mensualidades congeladas y el día de hoy inscripción gratis, así que también llámenos, comuníquense ahí en nuestra página de Facebook Universidad YUM o en nuestra plataforma digital. Estamos como www.universidadyum.edu.mx y ahí también viene toda la información, o ahí también viene el número de WhatsApp para que nos contacten. Así que otro comercial que vamos a hacer de este lado es pues por ahí tenemos pendiente también del tema de la semana pasada, que fue, si quieres ponme aquí en esta cámara, que fue el tema las 5 heridas de la infancia. Y tenemos pendiente aquí de regalar 2 libros justamente que se llama La sanación de las 5 heridas de la infancia, que nos otorga aquí la Universidad YUM, el Consejo Administrativo. Y solamente para que estén al pendiente, el día de mañana vamos a subir la dinámica para que se puedan ganar estos 2 libros. Así que estén al pendiente. Y algo muy importante, vamos a estar al pendiente. Y también es importante decirles que pues todas las cuestiones que tienen que ver con promoción y premios internos son especialmente para
alumnos de aquí de la institución. En algún momento pues haremos algunas actividades que puedan favorecer a gente que no está estudiando con nosotros, pero bueno, pues es la ventaja de poder estudiar en la Universidad YUM, que gozamos de muchos privilegios, entre ellos, bueno, todas las actividades, sorteos que realizamos aquí en la universidad son directamente para la gente que estudia con nosotros, así que los invitamos a todos los alumnos para que el día de mañana estén prevenidos. En el transcurso del día estaremos subiendo la dinámica para que hagamos la rifa para estos dos grandes, la verdad son dos grandes regalos que la universidad nos está dando. La gente que estuvo con nosotros, sí fue la semana pasada el tema de... La semana antepasada en el tema de las 5 heridas de la infancia con el profesor Esteban, incluso profesor de aquí de la institución, un tema súper interesante, y desde que avisamos de estos dos premios, bueno, pues la gente ya está al tanto y ya los querían. Pero bien, vamos a hacer la dinámica para que estén ahí al pendiente de nuestras redes sociales y puedan llevarse alguno de estos dos libros. Así que muchísimas gracias, agradecemos al licenciado Carlos Mayer por habernos acompañado, muchísimas gracias al Consejo Administrativo, al Consejo Directivo, que nos da la pauta poder hacer estos programas, estas actividades, contenido de valor para todos ustedes. Recuerden que estén al pendiente de nuestras redes sociales, ahí también, no sé si ya está publicado también todo lo que viene en la semana. Dentro de 8 días y dentro de 8 días el tema que vamos a tener, y por supuesto la transmisión especial que vamos a tener por ahí el día viernes 30 de abril con actividades que van a estar haciendo y desarrollando algunos de nuestros alumnos para actividades. Eso va a ser, todos los temas que trabajamos los días lunes en este programa son más cuestiones para adultos, para alumnos, contenido de valor, pero en este mes del niño específicamente el programa del 30 de abril va a ser exclusivamente para los niños, para que ahí se conecten con sus peques. Por ahí vamos a estar subiendo los horarios y vamos a hacer actividades me parece que de repostería, de manualidades para pequeños, así que estén ahí al pendiente. Y nada más sobre lo que tenemos este mes, y platíquenos también qué es lo que más quieren saber. Ya viene el mes de mayo, vamos a estar hablando sobre cuestiones también, es el mes de la mamá, así que vamos a ir también subiendo temas muy interesantes. Así que muchísimas gracias al Consejo Directivo, gracias al ingeniero Michel, al ingeniero César, al profesor Antonio, que son la cabeza de este proyecto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Agradecer también a la gente que nos ayuda a hacer todo esto posible, a controles, allá en la producción, al ingeniero Lalo, al ingeniero Abel que está en controles, a la maestra Claudia que nos acompaña un día sí, un día no, a veces aquí en el estudio, y muchas gracias a la gente que vino con nosotros al estudio también, la gente que está allá atrás, muchísimas gracias. Hoy fueron alrededor el estudio está muy pequeñito, pero hoy nos dio como para 875 personas más o menos que estuvieron con nosotros ahí en la parte de atrás. Así que recuerden que si quieren asistir también a una de estos programas en vivo, pues ahí manden un mensajito WhatsApp, es cupo completamente limitado y con las respectivas medidas de sanidad que nos están pidiendo, así que pueden ingresar y venir también con nosotros aquí al programa. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes en punto de las 5:30 de la tarde. Recuerden que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Yo me despido, soy su buen amigo Ignacio Montes de Oca, el Champi, y nos vemos hasta la próxima. Bye.